Soy Nicolás, soy periodista. Recorro el mundo buscando crónicas científicas. Vine hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, para conocer a los hombres y mujeres que hacen ciencia en estas latitudes. Escribo en mi blog, Diario de Ciencias. Se dice que cuando llegaron los primeros conquistadores a la isla, desde sus barcos veían fuegos encendidos. Por eso la llamaron Tierra del Fuego. El Beagle fue uno de esos barcos y le dio nombre al canal que baña la costa fueguina. Pero esto, que hasta el momento me parecía natural, me llenó de preguntas. Este canal, estas tierras, ¿no tenían ya un nombre? Motivado por estas preguntas, me contacté con Ernesto Piana, un arqueólogo que investiga en Tierra del Fuego desde hace más de 30 años. Fuimos hasta Bahía Cambaceres a visitar los yacimientos donde encontró restos arqueológicos de más de 7.000 años. Si querés, podemos ir para allá y vemos el yacimiento. Queda acá cerca. ¿Te interesa? Obvio, sí, vamos. Bueno, dale, vamos. Hace unos 10.000 años el nivel del mar estaba mucho más bajo. Entonces, Tierra del Fuego y Patagonia estaban conectados entre sí. El mar fue subiendo hasta que se inunda el Estrecho de Magallanes. Y al inundarse el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego se forma como una isla. Sabíamos que había llegado gente caminando hace unos 10.500, cuando era todo lo mismo. Pero una vez que se abrió el estrecho y que se formó la isla, quedó gente en la isla de Tierra del Fuego, tuvo capacidad de sobrevivir, y tuvo capacidad de sobrevivir más de 1.500 años hasta la llegada de los canoeros. Acá en esta parte de la excavación es donde encontramos los restos de la gente que acá estuvo tallando la piedra hace unos 7.300 años. ¿Cómo es la campaña? ¿Ustedes llegan, se instalan con los equipos? Sí, las campañas que hemos hecho en este lugar han sido campañas del orden de los 60 días corridos. Nuestras herramientas son cucharines, espátulas, pinceles, cepillo de dientes, estecas. El trabajo es muy delicado. Sí, este tipo de yacimientos requiere un tipo de excavación muy particular.
Empecé a investigar para mi crónica. Quería saber cómo era la vida acá antes de la llegada de los europeos. ¿Qué pueblos había? ¿Cómo podían resistir un clima tan extremo? ¿De qué se alimentaban? ¿En qué creían? Tierra del Fuego había sido habitada por 4 pueblos: los canoeros o yaganes, los selknam hubonas, los jagush y los aracalufes. ¿Qué antigüedad registrada hay de los canoeros en esta zona? En esta zona tenemos registrados el orden de 6.300, 6.500. De hecho, estamos en uno de los yacimientos más antiguos. Acá tenemos 6.400, 6.500 años antes del presente. Y tenemos la hipótesis que no serían más antiguos que eso. ¿Por qué? Por un condicionamiento ambiental. Primero hay que estar mucho tiempo en costa. Para estar mucho tiempo en costa hay requerimientos del clima de la zona que indican yo necesito fuego para cocinar, para calentarme en cantidad. O sea que necesito, para vivir siempre cerca de la costa, que cerca de la costa haya cantidad de leña. Para tener algún artificio de navegación, necesito también tener maderas para hacer canoas o cosas por el estilo. Lo que estoy necesitando es el bosque. Hace 7.000 años lo que estás viendo allá con bosque, en realidad estaba cubierto de gramíneas y matorrales. Cuando el bosque empieza a estar en manchones, sin que llegue a colonizar por completo, ya aparecen los seres humanos. Se desarrolló el tipo cultural en el sur de Chile, al sur de los hielos, y que desde allí colonizaron, llegaron remando, ya como canoeros, en cuanto las condiciones ambientales lo permitieron. Esa gente fue la que pobló desde la costa norte del Canal Beagle hasta el Cabo de Hornos. Y esos fueron los que se transformaron en la población más austral del mundo. Los lobos marinos fueron el aporte fundamental de las calorías necesarias para enfrentar este clima. ¿Quiénes cazaban? En realidad la caza es un trabajo conjunto. Caza el varón tirando los arpones desde la canoa, pero la canoa la manejan las mujeres en general. Acá los recursos están homogéneamente distribuidos en el espacio. ¿Cuál es, desde el punto de vista ecológico, la mejor manera de aprovecharlo? Distribuirse en las unidades sociales mínimas, vivir en familias, una canoa, una familia, una choza, máximo 2 chozas por vez, y tocando todos los recursos al mismo tiempo. Por el otro lado, también los seres humanos somos gregarios. De vez en cuando queremos encontrarnos, de vez en cuando intercambiar varones, intercambiar mujeres. ¿Cuándo se puede hacer esto? Solamente cuando hay alimento como para quedarnos en la zona, la cantidad de tiempo, una cierta cantidad de gente. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando varaba algún cetáceo. Entonces vos fijate, qué lindo el cambio de cosmovisión. Acá vos podías tener 5 ceremonias, porque vararon 5 ballenas en un año y pasar de 7 u 8 años sin ceremonia porque no había. Es otra vida. Salí a caminar por la playa. Las palabras de Ernesto me daban vueltas. Trataba de imaginarme cómo había sido ese equilibrio perfecto entre el individuo y la naturaleza. Después de miles de años de adaptación me preguntaba, ¿cuál había sido el destino de este pueblo? En ese momento supe que más allá de los libros y las investigaciones necesitaba escuchar el testimonio de un descendiente. Así llegué a Víctor Vargas. ¿Cómo es ser el último yagán y retomar la tradición de tus antepasados para que hoy otros puedan conocerla? Somos descendientes y hay unos cuantos, no es que yo sea el último que está quedando, ¿no? Para que no se malentienda. ¿Qué decís o qué sentís cuando hablan de desaparición del pueblo yagán? Pena, tristeza, nostalgia, se junta todo por una cuestión no es real, porque veo a mi madre en casa hablarme en su idioma y la vi desde muy pequeño y sí, entristece mucho realmente que se diga que ya se fueron o que no existieron más en algunos momentos. Víctor me había mostrado el otro lado de esta historia, el de una memoria viva que estuvo silenciada durante muchos años.
Ernesto me había puesto en contacto con Estela Mansur, una antropóloga dedicada al estudio de la comunidad Selknam. Era una mañana fría y bastante nublada. Ya había empezado la primavera, pero todavía no se sentía. Cruzamos la cordillera rumbo a la estepa, más allá del lago Kami. Atravesamos los bosques del Ecotono, bosques más secos que los de Ushuaia y con más barba de viejo, una especie de líquen que crece en los árboles patagónicos. Queríamos recorrer los lugares que habían sido habitados por el pueblo Selknam. ¿Quiénes fueron los Selknam? Los Selknam eran uno de los grupos étnicos, o sea, de la gente, de las sociedades que vivían en Tierra del Fuego. En cuanto a la extensión geográfica, porque ocupaban casi toda la isla, eran los Selknam. Y lo importante es que nosotros sabemos de los Selknam solamente por estos datos de la gente que vino a partir del siglo XVII y XVIII, que habló sobre ellos. ¿Cómo vivían los Selknam? Eran cazadores-recolectores, porque en general la gente, los cazadores-recolectores, tenían el buen hábito de migrar. En general eran nómades, se estaban moviendo en su territorio. Digo, ¿qué representa el guanaco para el Selknam? Es la base de la economía, pero además es la base de toda una cuestión estructural dentro de la sociedad Selknam. Al ser la base económica, hace que también esté en la mitología, que esté en un montón de la simbología, en muchísimas otras cosas. Entonces, ser cazador es ser cazador de guanaco. Por eso es que los Selknam se especializaron tanto en la búsqueda del guanaco y en la utilización de la carne del guanaco, pero además utilizaban el guanaco para un montón de otras cosas. La piel es esencial porque se utiliza para vestimenta, para mocasines, para recipientes, para un montón de cosas. ¿Cómo sobrevivían al frío? En realidad se trata de una adaptación fisiológica, un funcionamiento orgánico diferente al nuestro, porque es gente que tenía 10.000 años de adaptación a condiciones de frío. Entonces, la adaptación es fisiológica, básicamente. Este es el sitio de la choza del Jaén. Cuando la gente se reunía para celebrar un Jaén, lo que llamamos un Jaén, en realidad es un proceso de agregación, quiere decir, distintas comunidades que viven en distintos lugares se juntan, acampan juntas y a lo mejor están 3 meses juntas, conviviendo, compartiendo un montón de cosas, y además se hace esto que es lo ritual. Se construye esta choza particular, que es la choza del Jaén, y acá venían solamente los hombres a hacer determinadas actividades que tienen que ver con los rituales de iniciación para los varones adolescentes, que dejaban de ser niños, abandonaban sus casas, sus madres y demás, y pasaban a formar parte de la cofradía de los cazadores. Eran hombres cazadores a partir de ahí. ¿Y esto es original o una reconstrucción? Porque no puedo creer que se haya mantenido tanto tiempo. ¿Viste que realmente parece mentira? Esto es una choza original. Ahora, esa misma pregunta que te hiciste vos me la hice yo la primera vez que llegué acá. En realidad vine porque había gente que sabía de la existencia de esta estructura de troncos, sabían que yo trabajaba desde hacía muchos años en arqueología en esta zona, en el corazón de la isla, y me dijeron, hay una choza que dicen que es el lugar donde se celebró un Jaén. Y yo dije, imposible. ¿Cómo va a haber una choza de un Jaén conservada en un lugar como este, que es pleno bosque, donde los sitios arqueológicos no se ven? Todo está totalmente destruido y enterrado. Los sitios se encuentran bajo tierra. Entonces vine a verla por primera vez y tiene cosas diferentes. Por ejemplo, cuando uno presta atención a la estructura de los troncos, hay algunos que son troncos muy gruesos que terminan en horqueta. Son estos que forman el trípode central de la choza, y esas horquetas están imbricadas. Entonces, esos hacen el soporte. Y después hay otro montón de tronquitos chicos que están puestos alrededor. Hicimos fechados por dendrocronología, que es el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Entonces se tomaron pequeñas muestritas de los 3 troncos principales, los del soporte de la choza, y eso dio la fecha fehaciente de que se cortaron en la primavera de 1905. O sea, en ese momento se cortaron los troncos para hacer la choza. Son estas marcas, ¿no? Son esos pequeños agujeritos. Ese, hay otro en este tronco y hay otro en el de atrás. Este es el que está al este, ese es el noreste y aquel es el sudeste, que son los troncos principales de soporte de la choza.
Hacía un poco más de 100 años los Selknam habían celebrado un Jain en esta choza. No podía creer que yo estuviera ahí, poder verlo, poder tocarlo. Contame un poco más del Jain, que me interesa. Que es el mito del fin del matriarcado, que es lo que se transmite en el Jain. Ellos contaban que en el pasado la sociedad era dominada por las mujeres y que era un horror, que era terrible para los hombres. Y las mujeres no hacían nada, vivían riéndose y para pasarlo bien se reunían en una gran choza, que era una choza equivalente a la choza del Jain. Y una vez cada tanto hacían un ritual en el que se disfrazaban como espíritus y los amedrentaban a los hombres diciendo que eran espíritus y que los espíritus ordenaban que la cosa siguiera así. Hasta que un día uno de los hombres tuvo la chance de pasar cerca de la choza donde escuchó risas y risas y vio que era esto, que eran las mujeres. Entonces fue y avisó a todos los otros y ahí se produce la gran catástrofe, que es que los hombres toman conciencia de que son sus propias mujeres las que los están engañando, reaccionan violentamente, entran, hay peleas y al final prácticamente esto termina en una matanza. Dice el mito que mataron a todas las mujeres con excepción de las chiquititas, las nenas que todavía no estaban iniciadas, entonces no sabían. Yo tengo algunas imágenes que te puedo mostrar. Es una choza muy grande, de la cual se parece mucho a la estructura que nosotros vimos, lo único que la estructura es solamente de los troncos de base, porque esta fotografía corresponde al único Jain que conocemos que fue perfectamente documentado, que es uno que se produjo en 1923, en el que estuvo un etnógrafo llamado Martín Gusinde, convenció a los Selknam para que hicieran una ceremonia, que hicieran un Jain, en el que él pudiera estar presente. Por eso es que sabemos tanto sobre el Jain en contraposición con otras ceremonias de otros grupos cazadores-recolectores de los que se sabe tan poco. Ahora, con tanta información, ¿por qué ustedes salieron a excavar? Porque testimonio arqueológico es ir a hacer excavaciones o análisis de restos materiales que han quedado del pasado para saber exactamente qué representa cada una de las cosas que quedaron. En cambio, el relato etnográfico es finalmente algo que Gusinde contó de lo que él interpretó que estaba pasando. Sí. Por eso lo interesante es corroborar ambas cosas. ¿Cómo era posible que después de 10.000 años de adaptación a un ambiente extremo hubiera quedado tan poco de los pueblos originarios? ¿Qué había sucedido tras el desembarco del hombre blanco? Caminé bajo la nevisca hasta la casa de Ernesto Piana para hacerle estas preguntas personalmente. Nicolás, llegaste. ¿Cómo anduvo el viaje? Bien, todo bien. Permiso. ¿Tranquilo anduvo? Los aborígenes no tenían capacidad de llegar a los lugares de reproducción, a las loberías que estaban en islas externas. Entonces no desbalanceaban el ambiente. Aprovecharon una línea marginal. Los europeos sobrecazaron este recurso muy fuertemente, bajaron los marinos, pingüinos, etcétera, etcétera, en cantidad. Fundamentalmente ingleses norteamericanos, por sobre todo. La cantidad de comida cayó muy fuertemente. Pero digo, por más que fue un proceso largo, no se puede hablar de exterminio. No, porque todavía hay descendientes. A ver, no es extinción. Lo que no hubo acá fue una búsqueda de exterminio. Lo que no hubo fue interés en exterminarlos. Eso más en el norte. Sí, las pestes. Trajimos las pestes y sabemos, año por año, fechas por fechas, la cantidad de muertos y no es lindo. Pero no hubo intención en ese sentido. Hubo algunas acciones muy bien intencionadas, fundamentalmente por parte de misioneros ingleses, anglicanos, perdón, con la mejor voluntad quisieron vestirlos, pero en Tierra del Fuego estar vestido con un ambiente que viste que es bastante frío, bastante mojado sobre todo. Si estás con una ropa mojada y además la tenés que calentar con tu cuerpo, es un radiador, entonces te lleva hipotermia. Lo que cubría el rol de la vestimenta acá fue el fuego. El fuego en Tierra del Fuego es la diferencia entre vida y muerte. El proceso de aculturación había sido tan grande que muy pocos habían sobrevivido. Mi crónica estaba casi terminada, pero esta vez no había un final feliz.
Ahora, Estela, ¿por qué murieron en su mayoría los Selknam? Digo, ¿convivieron con el hombre occidental? ¿Hubo un exterminio? Sucedieron un montón de factores, pero lo principal es eso, es la ocupación del territorio de Tierra del Fuego por la sociedad occidental que se produjo fines del siglo XIX, sí, hacia 1880 y por allí. Es la llegada de los estancieros que vienen vía Punta Arenas y establecieron los primeros grandes latifundios en la parte norte de la isla para explotación ovina. Entonces, querer instalar ovejas en lugares que eran territorios libres de gente que se movía, que era nómada y que cazaba guanaco, es un serio problema. Si los Selknam se acercaban queriendo cazar oveja, que llamaban el guanaco blanco, ahí se producían los grandes ataques y con violencia que después derivaron en cacerías de indios. Pero además, junto a eso, interviene todo lo que se produce cuando hay contacto entre dos civilizaciones que no tienen nada que ver entre sí, que son enfermedades, epidemias, toda la introducción de todos los microbios europeos y otros para los que no había defensas. A la gente, para salvarla, primero hay que salvar las almas, lo cual quiere decir que hay que evangelizarlos, para eso hay que llevarlos a las misiones, hay que vestirlos porque no se puede andar desnudo, que es terrible, tienen que comer comida normal y decente, lo cual son todos carbohidratos. Vos tenías 10.000 años de adaptación a comer proteínas y grasas, no carbohidratos, y eso de repente se cambia a papas, arroz, fideo, galletas, etcétera, que es puro carbohidrato. Entonces el organismo se súper resiente. Y junto con eso está el derrumbe total del mundo cultural Selknam, el derrumbe de su mundo, de su universo mítico, que la gente que quería escapar de las misiones o que no quería escapar de la persecución, se refugió en los bosques, en esta zona y de aquí hacia la zona del Fañano, donde estuvieron hasta la última época, pero sin poder continuar su vida libre, estilo sociedad Selknam preconquista. Volver al pasado nunca es fácil. Llegar hasta las profundas aguas del olvido para desenterrar la memoria nos toca las fibras más sensibles de nuestra humanidad. Después de enviar la crónica fui a caminar al bosque. Quería sentir el sol en la cara, el aire frío y encender un fuego que es a la vez mito y origen.